Juan Sugel, quisiéramos hablar durante este tiempo acerca de lo que es el ecumenismo versus lo que es verdaderamente una unidad que pueda ser sustentada en la palabra. Ha habido dos polos, por así decirlo, los ecuménicos que realmente han querido muchas veces poner el estándar de la palabra muy por debajo. Luego otro grupo que quisiera separarse de todo el mundo y no quisiera unirse a nadie, pero hay un rol para la unidad. ¿Cómo nosotros establecemos esa diferencia? ¿Cómo tú definirías ese ecumenismo versus una verdadera unidad bíblica entre hermanos? Lo primero es que nosotros no fuimos llamados por el Señor a crear la unidad de la iglesia. Ya Cristo hizo eso en la cruz del Calvario. Como dice Pablo en Efesios, Él echó abajo la pared de separación y en la cruz nos unió con Él primero y luego los unos con los otros. Por eso es que Pablo, en la misma carta a los Efesios, dice que nosotros debemos preservar la unidad en el vínculo de la paz, una paz que ya fue creada. El problema del ecumenismo es que pretende crear una paz que es artificial, una unidad que es artificial, porque no es una unidad centrada en el Evangelio, no es una unidad centrada en la obra expiatoria de Cristo en la cruz del Calvario, en la doctrina de la justificación por la fe sola. Entonces la diferencia que hay es que el ecumenismo pretende crear esta unidad a expensas del Evangelio, a expensas de la doctrina. La idea es que la unidad es tan importante que nosotros debemos echar a un lado todo lo que nos separa, incluyendo doctrinas que son esenciales, que son cardinales para el Evangelio de Cristo. Y nosotros no podemos hacer eso. Por eso nos oponemos al movimiento ecuménico. Pero como tú decías, Miguel, tenemos que tener cuidado de por echar el agua sucia de la bañera, no tiremos con ella al niño. Hay cosas que no son esenciales, hay cosas que nosotros podemos pasar por alto para lograr una verdadera unidad cristiana, porque son detalles en los que podemos tener diferencias. Entonces, la verdadera unidad cristiana consiste en la unidad que ya nosotros tenemos en el Señor Jesucristo, ya tenemos en el Evangelio, pero que debe ser cultivada, que debe ser desarrollada, llevada a la práctica. Cultivando aquellas verdades centrales, cardinales del Evangelio y de la revelación de Dios. Porque si perdemos eso, vamos a perder la unidad también, eventualmente. Juan, nosotros como iglesia necesitamos unirnos de alguna manera, iglesias de doctrina sana, común. Algunas ventajas que tú veas en poder tener unidad real, bíblica, y algunas de las cosas han ocurrido, como una coalición por el Evangelio y otros movimientos similares. ¿Cuáles son algunas de esas cosas que tú entiendes que nos favorecen hacer estas uniones? Bueno, hay muchas ventajas, pero nada más que para añadir rápidamente que la unidad es dada por Dios a través de la obra de Jesucristo y dada por el Espíritu Santo para nosotros también, pero es que tenemos que mantener junto verdad y amor. Y eso es lo que se divide. Algunas personas quieren la verdad, pero es una verdad sin amor que es bien fuerte. Y los ecuménicos quieren el amor sin verdad, y eso no es verdadero, y no es una unidad verdadera. Así que nosotros nos unimos alrededor del Evangelio, las doctrinas centrales. Y lo que yo veo es reunirnos en esas doctrinas centrales. Y tenemos otras doctrinas, como dijo Sugel, que no son esencial, que podemos tener diferencias. Pero la ventaja de unirnos es que el mundo no creyente ve que la iglesia es más grande que los bautistas, o la iglesia es más grande que los presbiterianos. Así que una ventaja es el testimonio que da la iglesia y dan los cristianos. Porque Jesús dijo en Juan 17, en su oración a su Padre, que por la unidad de la iglesia el mundo puede evaluar si el Padre envió al Hijo o no. Así que la unidad da un testimonio al mundo no creyente. Así que eso es una ventaja importante. Pero también personalmente da ventajas para los líderes de las iglesias diferentes. Porque nosotros pasamos por crisis personal y
experiencias que nosotros sabemos que a lo mejor otros cristianos no saben. Y una reunión de pastores en una región local, esos pastores se pueden reunir y orar unos por otros, aprender de unos de otros, o decir, tengo esta crisis en mi iglesia ahora, y Sujel, yo sé que tú pasaste por esa crisis el año anterior. ¿Qué aprendiste y cómo me puedes ayudar? Pero también es una ventaja para la iglesia, porque la iglesia puede ver. Es posible que haya una iglesia que nada más de 50 miembros, y en una reunión, una conferencia de cristianos centrado en el Evangelio, pueden ver, no somos solos. No estamos solo aquí en esta lucha contra mundo, estamos con otros hermanos, y hay muchas ventajas de participación, de evangelismo, de testimonio personal. Así que yo veo muchas ventajas en una verdadera unidad fundado en el Evangelio. El número de recursos Sí. escritos, recursos Sí. humanos. Sí. Y recursos que a veces ni conocíamos. Sí. No, y recursos económicos, porque a Sí. veces para la obra misionera una sola iglesia Sí, no claro. no tiene todos los recursos para enviar misioneros, pero si un grupo de iglesias podemos reunirnos para enviar a una Sí. persona, el mismo Pablo escribe la carta a los romanos precisamente para decir a los romanos, yo voy camino a España y yo quiero que ustedes participen conmigo de esta empresa evangélica. Entonces aquí vemos la iglesia de Cristo, las iglesias locales teniendo una mentalidad más global, más Sí. universal. Sí. Juan, tú hablabas de que algunos quieren el amor sin la verdad y otros prefieren el amor o la verdad sin el amor. Y lo cierto es que la palabra no contrapone dos atributos de Dios, porque Dios es lo que es, siempre es eso a través de todo su ser. Y de esa manera Dios nos ama a través de su verdad y Dios nos dice la verdad a través de su amor. Y ese es el balance que nosotros necesitamos lograr. Sujel, pensando en los dos polos, unos que quieren unirse divorciados de la verdad y otros que realmente son tan celosos de la verdad que no se quieren unir a nadie y por cualquier cosa se separan. ¿Cuáles son algunas de las razones que tú crees que nos llevan a tener esa actitud tan separatista en ocasiones? Por un lado, porque tomamos cosas que son periféricas y las hacemos centrales. Y de esa manera estamos poniendo un estandarte que nos divide de los demás. Por ejemplo, podemos mencionar el tema de la escatología, que es un tema en el que no todos nos ponemos de acuerdo. Definitivamente yo creo que hasta que el Señor Jesucristo regrese en gloria, nosotros no vamos a estar absolutamente seguros de todos los detalles, ¿verdad? Sí. Sin embargo, hay hermanos que se separan de otros porque uno es post-tribulacionista, el otro es pre-tribulacionista, uno es premilenialista, el otro es amilenialista. Son detalles que yo no los puedo equiparar a la muerte de Cristo en la cruz o a la inerrancia y suficiencia de las Escrituras. O sea, si una persona me dice a mí que no cree que la Biblia es la palabra de Dios, evidentemente yo no puedo unirme con esa persona porque esa verdad es cardinal, o la Trinidad. Pero no todas las doctrinas en las que nosotros creemos son tan centrales como estas. Ahora, por otro lado, Miguel y Juan, yo pienso que también hace falta que nosotros creemos más amistad con otros pastores a nivel personal. Ya hablando de las cosas prácticas, no tenemos que hacer una asociación, no tenemos que hacer un concilio. El hecho de que los pastores puedan ser amigos y generar esa amistad, eso beneficia a la obra y beneficia a la iglesia, porque crea una unidad verdadera sin tener que crear estructuras, que el ecumenismo tiene ese problema también, crear superestructuras para poder meter a todo el mundo allí. Yo creo que nosotros tenemos que ver nuestras propias debilidades, no todos tienen los mismos dones, no todos tienen las mismas capacidades y podemos beneficiarnos cada uno de las fortalezas que el otro tiene y que yo no tengo en ese contexto de amistad. Así es, se nos terminó el tiempo, pero pienso que una dosis de humildad en todos nosotros también va a contribuir a esa unidad. Aprended de mí que soy manso y humilde, dijo Cristo. Eso yo creo que también será un componente importante. Gracias, Juan. Gracias, Sujel, por su participación en este tiempo.